Doctor Escribano, primero muy buenas noches, bienvenidos al Diario del Leuco, aquí estamos con Johnny Viale. Y la pregunta que le hago es, de todo esto que hemos hablado, obviamente es muchísimos temas, pero ¿cuál elegiría usted como lo más grave, lo que más le preocupa y lo que más afecta el crecimiento y el desarrollo argentino, doctor? Lo que resume todo, que es la ausencia de calidad institucional en la Argentina, por culpa de la clase dirigente y por culpa de una sociedad que parece anestesiada, que no reacciona frente a un país que está en declinación desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora está en declinación acelerada. Qué interesante el elemento que introduce, Johnny, que es la sociedad. Porque nosotros hasta ahora criticábamos solamente a la clase dirigente, pero hay cierta complicidad de distintos sectores de la sociedad en muchos aspectos, ¿no? No sé si vos le querés preguntar algo. No, me gustaría repreguntar eso. ¿Por qué la sociedad anestesiada, doctor? ¿Por qué la ve dormida? Lo veo porque la sociedad no reacciona frente a todos los datos negativos de todo orden y fundamentalmente a aquellos que son los pilares para que una república funcione debidamente. El respeto por las instituciones, la división de los poderes, la defensa de una prensa libre, una concepción de conducción económica que haga de la Argentina un país viable. Así como la Argentina va, solamente le falta una crisis después de todas las que ha tenido, que es que un día nos levantemos y nos enteremos que se ha producido la secesión de una provincia, alzada contra el poder central. ¿Usted está pensando en Mendoza, doctor? No estoy pensando necesariamente en Mendoza. Hay un proyecto. Podría tener más razones para pensar en unas provincias de las características de Neuquén, que tiene sus propios recursos realmente importantes para un día sentirse cansada del poder central. Espero que esto no ocurra, pero es la única crisis por la cual a la Argentina le falta pasar. ¿Para usted está en riesgo la división de poderes, doctor? Yo hablé de la división de poderes, sí, y que no es respetada en la Argentina, y menos en estos momentos. No ha sido precisamente el fuerte de los gobiernos kirchneristas, pero me parece que tampoco estuvimos en un punto tan crítico como el que hoy atravesamos. Ya está obviamente retirado, una vez que dejó el diario La Nación no pisó nunca más la redacción del diario, pero le pregunto, si mañana le pidieran una columna para caracterizar al gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, o sea, es un gobierno de izquierda, de centroizquierda, de derecha, populista, corrupto, ¿cómo lo caracterizaría desde el punto de vista político-ideológico, doctor Escribano? Yo tendría que caracterizar a este gobierno por su figura central en términos institucionales, que es el presidente de la Nación. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Claro. Es un panqueque. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, pasado otra diferente. En política, en todos los órdenes, incluso en los terrenos, en los campos de batalla, yo puedo negociar con un enemigo en cuya palabra pueda confiar. Lo que no puedo es tratar con alguien en cuya palabra no me sirva de base para saber cuál es la dirección del camino que vamos a tomar todos. ¿Y cómo analiza la relación del gobierno con los medios? Siempre la relación de los gobiernos con los medios es una relación en tensión, porque nadie quiere recibir la crítica. Yo nunca conocí gobiernos que se sintieran halagados por el tratamiento que la prensa hacía de ellos. Hasta puedo decir que un gobierno tan democrático como el del doctor Arturo Illia tenía funcionarios que se iban a quejar a las redacciones porque esto o aquello era tratado de manera crítica. Pero
tampoco he visto, como en estos años, una campaña sistemática de búsqueda de la humillación de los periodistas, de destrato a la prensa como un factor de intercesión entre la sociedad y el poder, como ha ocurrido estos años. Si nos dijeron que el kirchnerismo venía mejor en diciembre de 1919, yo creo que lo que estamos viendo es que el kirchnerismo ha venido peor de lo que ya era antes. Con tantos años de trabajo en las redacciones, en esta redacción, ¿cuál ha sido su satisfacción más importante? Digamos, ya el hecho de trabajar en un diario como La Nación y de ejercer la pasión del periodismo pero digo, si usted tendría que buscar un ejemplo, un momento, ¿cuál elegiría? Hay mucho. Bueno, en primer lugar, el hecho de haber pasado en una vida en una redacción que en el momento en que entré ya se decía que era el ámbito con la atmósfera más vivible de las redacciones de los diarios de Buenos Aires. Luego, estando en el diario, eso se repetía y no tengo ninguna duda de que sigue siendo así. La Nación ha cuidado mucho su atmósfera interna, es decir, de puertas para adentro ha sido un lugar en el que ha dado gusto a trabajar. Si la pregunta concreta sobre momentos excepcionales concierne a, satisfacciones profesionales por logros, por éxitos, algunas van acompañadas también con ciertos fracasos. Yo le puedo contar una que si volviera hacia atrás diría de qué manera distintas serían las cosas. Concierne a algo que los periodistas deben tener siempre presente, que es cultivar las buenas fuentes. Las buenas fuentes no se cultivan porque hay algo en particular para preguntarle si mañana va a renunciar el ministro tal o cuándo le van a aceptar o cuándo se va a cubrir la vacante producida en un ministerio. Se cultivan las buenas fuentes para que cuando llegue el momento ese periodista haya establecido las relaciones de confianza recíproca para que el funcionario o quien fuere pueda transmitirle un valor, una información valiosa. Un viernes de 1971, como yo solía decir, había ido a visitar al ministro del Interior tirando el anzuelo, sin saber qué podía recoger. Podía recoger un zapato, o nada. Suele pasar. O nada. En el curso de la conversación, el ministro del Interior, que era el ministro del Interior del presidente Lanusse, me dijo: hemos ubicado el cadáver de Eva Perón en Milán, bajo el apellido de señora Maggi. El presidente Lanusse ha hablado el tema con la Junta Militar y hemos resuelto devolverle el cuerpo de Eva Perón a Perón. Esa era una noticia de calibre internacional, porque desde 1955, en que el cuerpo salió de la CGT, con destino incierto, siguió rutas que se han podido reconstruir, pero no de manera enteramente precisa. Se había producido, por lo tanto, un hecho que era realmente para abrir un diario. Tremendo. Yo que escribía la columna política y que en esos tiempos la información pura del diario estaba muy dividida por una frontera del área editorial a la cual yo pertenecía como editorialista. Dijeron: esto es para el área editorial y no para la información general del diario. Es decir, quedó condenada esa información de valor internacional a la 8ª página del diario, cuando debió haber ido como un título de apertura. Es decir, es para despedir de un diario al columnista y al jefe del columnista, por cierto, que es el que así lo autorizó. Lo que hizo la decisión, ¿no? Y una segunda, diría,
que La Nación fue el primer diario en el mundo que tituló, creo recordarlo, con todas las letras, en la edición del 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago de las Malvinas. Fue el único diario, lo hicimos en una segunda edición. Yo tenía una conexión especial con la Cancillería, teníamos palabras claves sobre las cuales poder tomar una decisión. Era muy delicado decir que estábamos en las Malvinas, si así no era, y esta fue una primicia mundial. Pero la tercera ha sido en mi ausencia en la conducción del diario. ¿Cuál? Y es un tema del cual usted se ocupó. Yo creo que la más grande primicia como nota de investigación de la prensa argentina ha sido el trabajo de los cuadernos sesentenos. Coincide con por eso. todas las razones. Sí, claro. Yo no, en los 50 años que estuve en la redacción, no conocí no participé de una nota de investigación de características tan rotundas. Tan rotunda, y además yo digo, es el monto de lo robado, es la extensión territorial de lo robado, la participación de todos los sectores empresarios, los personajes que aparecen. La duración en el tiempo, no es que fue una coima en un momento, se hizo durante varios años y lo han contado en el diario gracias a esa investigación. Y eso es parte también del periodismo más moderno. En el pasado no existían áreas en los diarios realmente dedicadas a las notas de investigación. Dedicar meses, si es necesario, a un trabajo concreto, y ahí están los resultados. Doctor Escribano, obviamente ha tenido elogios y éxitos en toda su tarea, pero ha tenido dos personas que han sido muy duras con usted. Uno, Jacobo Timerman, aquella famosa reunión, lo tengo todo subrayado, en la CIP, con aquella frase. Bueno, usted dice que Jacobo Timerman en aquel momento se dirige a la asamblea de la CIP diciendo que no les piden tanto a todos los editores argentinos que estaban defendiendo el gobierno militar. ¿Cómo fue eso realmente? Bueno, en primer lugar, ya con un Timerman libre, aquellos que discrepábamos con él desde los años 60, teníamos algunas libertades para poder discrepar. La Nación editorialmente había pedido la libertad de Jacobo Timerman. Claro. De modo que para nosotros ese es un tema cerrado. En cambio tenemos abierto el trabajo que Timerman desde Primera Plana y otros medios realizó durante 1963 hasta la caída hasta el golpe militar de Onganía en 1966 para destruir el gobierno de Arturo Illia. Claro, en aquel momento, y también con vinculaciones con los sectores militares, ¿no? Con vinculaciones con los sectores militares y con muchos sectores intelectuales que después están en la condena, por cierto, del otro proceso militar que es el de los años 70. Doctor, y de la parte un poquito más graciosa de esas anécdotas que tenemos en el periodismo, que finalmente a veces terminan con algo tragicómico, a veces, o cómico. La mejor que conozco no es nuestra, es de La Razón. ¿Se acuerda usted de La Razón? ¿Cómo no me voy a acordar? 500.000 ejemplares todas las tardes en sus ediciones quinta y sexta, bajo la mano de uno de los grandes periodistas de la prensa gráfica que hubo en el siglo XX, que fue don Félix Laíño. Él manejaba el diario, desde la primera página hasta la última. Sí. Y un día escribió el título a una columna de una noticia de orden policial que es evidente que él tenía conocimiento de lo que subyacía, porque de lo contrario no se habría jugado de tal manera, en un título que él escribió de manera manuscrita y que yo creo que es imbatible. A ver. Habían matado a una persona. Sí. Y el título fue, la primera línea: un comerciante fue asesinado por otro asaltante.
Tremendo. No creo que se pueda ganarle ese título. El máximo de la ironía posible. Doctor, ¿usted trabajó en televisión antes? ¿Alguna vez tuvo participación en televisión? ¿Cómo es la relación con este medio? Y de paso, si quiere... Le digo, y le puede sorprender a las generaciones más jóvenes de colegas, entre 1968, 1961, 62, las radios con mayor contenido informativo del país no estaban en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una estaba en Mar del Plata, que era LU9, claro, y la otra estaba en Córdoba, que era la radio que acababa de fundar la Universidad de Córdoba. Claro, Radio Universidad. Bajo la dirección de un hombre que está lúcido, Garzón Maceda, Sí. en la plenitud de sus 95 años verdaderamente lozanos, física e intelectualmente. Y teníamos un programa radial que se llamaba 4 Columnas. Todas las mañanas, todos los sábados nos llamaban por la mañana para hacer una columna en un programa que, como le dije, se llamaba 4 Columnas porque 4 periodistas participaban de ella. Uno, Rodolfo Baltierres, otro, Rodolfo Aja Espil, al tercero lo debe haber conocido mucho, Sergio Villarruel, y el cuarto era yo, que tenía 20 años, 21. Y ese grupo fuimos los que hicimos el programa inaugural del canal de la Universidad de Córdoba, dirigido por un señor Ávila, que tal vez usted haya llegado a conocer. Y ahí ya no estoy del todo seguro. Bueno, usted no es tan viejo como no, mucho más joven. No es por edad, pero en esa época yo estaba en los medios gráficos. Bueno. Tampoco tenía mucha información de la televisión. Bueno, interesante, curioso, y le agradezco que haya tenido la deferencia de venir a este programa. Es un placer acompañarlos y nada menos que tratándose de un canal que se llama La Nación. Se llama La Nación. Bueno, ¿y le gusta? En 2 palabras, porque no tengo más tiempo, pero ¿le gusta cómo está el canal? ¿Le parece a mí me gusta, respeta lo que es La Nación en su espíritu? Sí, no se dicen malas palabras, como algunos de los muchachos hacen broma, pero no es broma. Hay que tomárselo en serio, porque quienes siguen a La Nación la siguen, entre otras cosas, fundamentalmente por su identidad, y el por su estilo. Dice usted. Y ustedes lo han logrado hasta aquí, de tal manera que lo que yo llamo el núcleo duro de lectores de La Nación está encantado, y además han logrado un aumento del rating que nos sorprende a nosotros mismos. Claudio Giraldo, ha sido muy amable. Gracias por venir.